estado dando una charlita de autoras manga que no muestran su cara. Y ahora voy a hablar del arte de hacer manga con pluma, que viene a ser una historia del BL aquí en Españita y bueno, de lo que es el BL en general, más que nada. ¿Por qué el título de el arte de hacer BL con pluma? Bueno, la pluma es una herramienta de trabajo, fue una de las primeras herramientas que se usó para hacer manga y bueno, todos sabemos lo que significa tener pluma y como una también la tiene, pues mira, un detalle. Vale, antes de hablar del manga y del BL, vamos a hablar de cómo se origina el BL. Y es que, sorpresa para todos y sorpresa para nadie, el BL se origina del shoujo. El BL es shoujo, el BL es demografía femenina. Es muy importante que tengamos siempre en cuenta que el BL no busca representar relaciones entre dos hombres de manera realista. No, esto es una fantasía, mi niña, así que si creéis que así funciona el mundo, spoiler no. Vale. Como podéis ver, he puesto aquí una obra que es La balada del viento y los árboles. No es el primer BL que sale en este mundo, pero sí que es cierto que es muy importante y a nivel español es el primer BL que llega oficialmente. En el sentido de el primer BL que se considera BL que llega a España, aunque tardó mucho en venir. Se publica en Milky y de hecho tiene un OVA. Podéis encontrarlo en ciertas plataformas de color rojo. Yo no diré nombres porque no apoyo la piratería. Vale. El BL empieza en la época Meiji, que mini masterclass de historia de Japón, es cuando Japón empieza a expandirse. ¿Y qué ven cuando Japón se expande? ¿A quién conocen? A los europeos. Y los japoneses ven en los europeos el prototipo de hombre de antonomasia. Un chico dulce, delicado, muy rosa de Versalles, muy flor, muy bonito. Son chicos muy andróginos y sin apenas expresión de género, porque tú ves al protagonista de La balada del viento y los árboles, tú no sabes si es un hombre o una mujer. ¿Por qué se hace esto? Porque se busca a intentar la androginia máxima para poder jugar en esa línea entre son amigos, son hombres, son mujeres, y si no se muestra bien es mucho más fácil, más dulce y más fantasioso. Esto empieza como el chico vestido de chica, que luego se va a ir viendo en diferentes personajes y seguramente ahora mismo conozcáis al menos 3 series que se estén emitiendo ahora mismo que tengan ese protagonista o ese personaje que es un chico, pero tú le ves y dices, no lo sabría. La androginia es muy importante en el mundo del BL, de hecho se seguirá usando luego después. Y es que os he dicho que el BL empieza en el shoujo. ¿Por qué? Porque el BL está hecho para mujeres, por mujeres. ¿Qué significa esto? Llega el despertar de Japón, llegan los primeros activos del mundo exterior y la mujer japonesa se da cuenta de que hay un mundo mucho más allá del resto de estar en una casa, cuidar a su marido, y empieza a fantasear y empieza a decir, quiero conocer el sexo. Y no lo hace con el BL, lo hace con el BL. ¿Por qué? Porque es una fantasía en la que ellas no forman parte. Antes hablaba de que la mujer en Japón siempre tenemos en un segundo lugar. Esto se sigue manteniendo en el BL. Se intenta, sobre todo, utilizar un personaje muy femenino, pero que no llega a ser una mujer. Y así hay una barrera entre la lectora y lo que está leyendo. Y como es una fantasía que no puede llegar nunca a nada, porque son dos hombres, consigue expandirse y consigue llegar a enamorarte. Cuando antes os decía que La balada del viento y los árboles es el primer BL como tal que se ha publicado en España, no a nivel temporal, sino a nivel de edición. Lo cierto es que el primer BL que llegó a editarse en Japón, considerándose BL como tal, es Sunrumu Ite, que es una obra que no está editada, no ha salido
Y que, si os dais cuenta, si veis el dibujo, es muy dibujo de un sollo clásico, de una rosa de Versalles, de lo que yo estaba contando antes, porque tú ves al protagonista y no sabes realmente si es un hombre o es una mujer. Y eso viene mucho, sobre todo del concepto francés de, justamente, un arte muy, muy, muy dulce. No se busca representar, se busca que la mujer japonesa sienta atracción. Es una forma muy bonita de decir que había que entretenerse con algo y empezaron a usar el BL. Aquí es cuando aparecen los estereotipos que últimamente se han intentado evitar lo máximo posible porque están empezando a representarse bien, pero si os dais cuenta siempre va a haber un seme y un uke, que sería el activo y el pasivo. Son términos bastante que no se utilizan a día de hoy, pero que existen y es verdad. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, tenemos que hablar un poquito también de mini masterclass de japonés. Seme el que ataca, uke el que defiende. ¿En qué sentido? Seme es ese personaje que es masculino, es un hombre fuerte, es el prototipo de hombre, básicamente. Tú le ves y dices, un bishonen, ¿no? Un chico con rasgos muy finos, muy alto, muy guapo, seguramente. Y luego ya tienes tus tipos tienes al que se porta muy bien contigo, al que es un hijo de puta, papá. Pero siempre cumplen la misma función, que es anteponerse al uke. Siempre hay una dinámica de poder que cuando tú dices, no la hay, sí lo hay. Y luego está el uke, el que recibe, el pasivo. Un personaje mucho más pequeñito, más dulce, más delicado, más femenino en general. ¿Por qué? Porque no se representan parejas heterosexuales, no se representan parejas homosexuales. Se representan parejas heterosexuales con el canon de la fantasía, que en este caso sería el usar dos hombres. Porque es algo que no se puede y que da igual. Cuando hablo de libertad sexual es porque si tú te sientes identificado como lectora con el uke, dices, él se ve. Y no pasa nada porque te gusta un hombre y tú eres mujer, entonces sigue siendo hetero y no hay ningún tipo de problema. Y si te gusta el uke, tú sigues estando enamorado de un chico más femenino, más pim pam pam, pero sigue siendo un hombre. Y tú como lectora sigues siendo un hombre absolutamente heterosexual. No hay problema. Pero ¿qué ocurre? Que los hombres homosexuales vieron este tipo de obras y dijeron, perdona que te diga, pero esto no soy yo. Y se olvidaron por completo de esa obra dulce, bonita, en la que, ay, que te quiero, ay, que no. Y van directamente a la acción, porque ese tipo de obra, una cosa muy importante que no os he dicho, es que no tiene ningún tipo de contenido sexual. Y si lo tienen, es muy fantasioso y nunca vaya a llegar a verlo. Por lo menos no de manera explícita. Años después, el hombre homosexual dice, contratado. Y saca el vara, que es la verdadera representación, comillas. De nuevo, aquí no se busca representar como concepto, se busca decir, yo como hombre homosexual voy a crear contenido para mí, público objetivo. Este tipo de obras son muchísimo más fuertes. Los personajes, daros cuenta, son personajes mucho más musculosos, más fuertes, más masculinos. En el sentido negativo de la palabra, positivo no. En el sentido de, tú le ves y sabes claramente que es un hombre, comillas, estereotipo. El vara se llama vara de la palabra flor, de la palabra rosa, un tipo de flor. Porque el yuri, el lirio, con un tipo de flor. Y entonces hicieron ese juego de palabras. También se le llama men's love, porque al BL se le conoce como el boys love. Y una parte como más subida, pues el hombre. Hay que tener en cuenta de que estos mangas tienen una perspectiva más dura. No sé si conocéis Gengo Tagame, pero aquí el amigo tiene sus cositas y le gusta un BDSM más junto en tus labicolores. Pero también tenéis que tener en cuenta de que no es solo eso, porque Gengo Tagame es un autor que, si no le conocéis, la verdad que a mí me gusta mucho, porque no solo sabe hacerte una obra de BDSM en el máximo sentido de la palabra, que no hay ni una buena cosa que le pase al protagonista, que te saca El marido de mi hermano, que es una obra con la mejor representación, o una de las mejores, del colectivo gay en Japón.
y habla de hecho ha ganado muchos premios y tal. En este caso, La Casa de los Herejes y la obra más explícita de Gregor Tarame están publicados por La Cúpula, y El marido de mi hermano o Nuestros colores, que son obras mucho más representativas, sí que están publicados, pero por Panini. Van cambiando. No. El BL y el yaoi no son términos iguales, no se pueden utilizar. ¿Por qué? Hemos estado hablando de qué es el BL, de qué es el vara, cómo se crea, pero vamos a centrarnos en cómo se crea. Estamos hablando de una fantasía, algo que no llega al clima. ¿Por qué no llega al clima? Porque realmente no hay una mujer, entonces no tiene el desenlace. Cuando una relación hetero normalmente acaba siempre casándose, teniendo hijos. No se pueden casar los hombres. El colectivo LGTB todavía no puede casarse en Japón, entonces no tiene un desenlace. Y sin sentido, creo que es bastante obvio el hecho de que si son dos hombres y no pueden casarse, no pueden tener hijos, no pueden vivir en común, ¿realmente merece la pena? De esas tres palabras en japonés se crea el término yaoi. ¿Qué ocurre? Que empezó a utilizarse un montón. Y de hecho un término que a día de hoy muchas editoriales cometen el error de utilizar. Pero en los años 90 llega Puff, que una revista japonesa. Seguramente si os digo ese nombre me diréis, ¿esto qué es? Pero es la revista que publicó Sakura en su época, publicó Banana Fish, que es un pre-BL, dejémoslo ahí, como Tokyo Babylon. Son obras que no son BL, pero sí son BL, al uso. Y dijeron, el término yaoi no está bien, vamos a empezar a usar el boys love, que literalmente significa hombre que se quiere y se curan de fan. Pero ocurre otra cosa, que si vosotros buscáis en las páginas de las editoriales BL, a veces también os aparece la palabra shonenai. Es una mala traducción y no es lo que parece. Porque vosotros pensáis que boys love y shonenai son en chico, hay amor, que hace lo mismo. No. Shonenai tiene unas connotaciones que al principio se utilizaba como ese tipo de obras, que como son entre chicos, son esas primeras obras que os he dicho, que eran siempre chicos de instituto, que se querían un montón, que nunca pasaba nada, pero que tenían ese romance, como en La balada de viento y los árboles. Mucho drama, eso sí. Pero este término, al paso del tiempo, empezó a tener unas connotaciones bastante pedófilas, que usaban de, no, es que aquí no hay escenas explícitas. No, es una muy mala traducción. O sea, es BL. Tenga contenido explícito, no tenga contenido explícito, sea tóxico, no sea tóxico, independientemente de la edad de los protagonistas, el BL es BL. Siempre. ¿Y quién es el fan del BL? La Fuyoshi, el Futasi o el Leifudi, el término neutro. Es muy importante hablar de lo mismo, de que el BL fue un término muy malo, que dijeron, ¡puf!, para afuera. Literalmente, porque la revista fue ¡puf! Con el término Fuyoshi dijeron, no, porque significa mujer podrida. Y dijeron, ¿podrida por qué? Porque me gusta este tipo de obras que están hechas para mí, por mí. Y empezaron a apoderarse del término. Y es un término que pasó de ser algo muy peyorativo, que de hecho es más peyorativo fuera de Japón que en Japón. Bueno, porque en Japón es muy peyorativo. Sigue siéndolo. Pero se ha empezado a apoderar de él. Luego en Twitter dice algo igual. Así que realmente hace más daño fuera de Japón que dentro de Japón. Pero igualmente, no podemos separarlo. La globalización. ¿Y qué ocurre? El término Fuyoshi, es un término hiper importante para la historia del BL, porque el BL se crea de fan para fan. Y a día de hoy se hacen muchísimas reivindicaciones, por ejemplo en Sasaki Miyano, donde mi niño Miyano es Fundasi, y lo disfrutan y no tiene nada de malo. Sí que tiene ese punto, pero no significa, esto es muy importante, que haya que aquí sí, pero una mala explicación. Pero no tiene por qué ser un personaje, una persona que le guste el BL no tiene por qué ser homosexual. O sea, eso es muy importante y eso es algo que sí que es cierto que también se reivindica mucho. Y luego otra obra que también han editado en España, no el manga, sí el anime,
Sálvame Noel y donde la protagonista es Furiosa. Dos obras muy muy buenas que yo os recomiendo un montón. Y ahora vamos a hablar de Españita. ¿Qué pasa con Españita? Bueno, todo mal, para empezar. Españita empieza a publicar BL en 2001. ¿Y con qué BL empieza? Pues como es una obra que nunca se conoció, bueno, pues te voy a editar una obra que tiene más de 10 tomos, que son encima 2 partes, porque ese Tutsai eran 5, pero luego te da la continuación que era bronce. Y a ver qué surge. ¿Qué pasa? Que una obra de 5 tomos, sin tú no tener ni idea de qué es el BL, no triunfó. Porque tampoco se le daba bola. Y realmente tampoco fue el momento, pero porque tampoco había redes sociales, no había tanta comunicación, hay muchísimos más motivos. Y el BL no termina de arrancar. La gente no compra, si no compra las editoriales pasan, había una homofobia bastante interiorizada, la sigue habiendo, pero no. Y os voy a leer una frase muy graciosa, porque Tutsai es un manga que publica la editorial Glenat. Glenat cerró, desapareció durante la crisis, entre muchas otras cosas que desaparecieron. Y es muy importante hablar del contexto histórico y de los problemas que hay, sobre todo porque no es normal que intentaran vendernos algo que no era. ¿El BL vendía? Sí vendía. ¿Vende lo mismo que un Naruto? No. Ni lo va a vender, no era su intención. A principios de los 2000, el manga en España estaba arrancando. Acababan de crearse las primeras editoriales, estaban empezando a salir las primeras obras. No puedes esperar vender millones, y menos de un género que, gustara o no, acababa de llegar a España sin ningún tipo de vaselina, como quien dice. Por ello, cuando le preguntaron a Félix Sabaté, el editor de Glenat en aquella época, y qué pasaba con el BL, dijo lo siguiente: el shoujo es para chicas más adultas, no tan jovencitas, porque el público del manga, como todos los públicos, va creciendo. Goku crece, Naruto crece, y hay muchas, pero no es lo suficiente para justificar que haya una línea sólida de yaoi, porque en aquella época no se utilizaba, y que estemos detrás de ella. Y digamos que otros grandes chascos para nosotros fue el anzuelo del yaoi, sacamos bronce y también ha sido un desastre. Si de verdad hay muchos fans, y yo he visto chicas llorando, pero realmente no responden. ¿Qué básicamente qué te está diciendo? Te estoy vendiendo Naruto, no te estoy vendiendo lo demás. Está feo. Esto es una entrevista que podéis encontrar en Google, o sea que no. ¿Y qué ocurre? Llega la crisis, las editoriales cierran, ¿y qué es lo primero que se va? Por lo que no vende. ¿Qué no vendía? El BL. Parón. Me he currado la base de datos 2 noches enteras, así que por favor agradezco que no se cambien los datos. Vale. Línea temporal. 2001, un BL. 2002, 1, 2005 fueron 7. Ojo, cuidado. Pero luego 3, 2, y veis, llegamos a 2010, en el que se publican 2 obras y desaparecen. Las obras desaparecen, nadie se acuerda del BL. ¿Por qué? Pues porque no vendía. Y de repente, 4 años después, llega Tomodomo y publica una obra. La obra vende. Y publica otra. Y la obra vende. Y empiezan las redes sociales. Y empieza a moverse, y empieza a moverse, y empieza a moverse. De 1 a 4, de 4 a 5, de 7 a 13. En 2019 y 2020 se contaron. También he de deciros que estas obras avanzaron. Estoy hablando de la primera publicación. Hay obras que continúan. El año pasado en 2021, 60. En 2022, 25. Estamos en 2023. Estamos en febrero. Llevamos 34. La obra vende. El BL vende. Vende y la gente lo compra. Porque está bien. ¿Hay una cambio de mentalidad? Lo hay. Pero también es muy importante saber que se ha vendido muy bien y que se ha apostado por obras que realmente merecen la pena. No es que las obras de antes no merecieran la pena, ni mucho menos. Pero no se le daba cariño. Y a partir de 2013
cogerle cariño. Se empieza a hablar de obras que realmente son populares. Empieza a llegar en la misma clase, el anime. Empiezan a llegar Juju Romántica, Love Stage, todo este tipo de obras que tenían anime, que tenían saque, que empezaban a editarse en otros países y que España se estaba quedando atrás, de atrás, de atrás. Y es que se ve, mira, por ejemplo, ¿cuántas obras de un tomo hay publicadas en España? 126. ¿Qué pasa? Que ahora cada vez que se edita una obra, tú te metes en Twitter y dicen otro BL. Y otro, y otro. Es que eso de BL. Bueno, obras de un tomo, 126. Obras de 2 tomos, 34. Obras de 27, 1. Es Juju Romántica. Y vamos bastante atrasados. Jiji. ¿Hay mucho BL? Sí, claro. Hay muchos títulos. Hay mucho manga. Hagan sus cuentas. Y del mismo modo hay muchas editoriales. Claramente va a haber muchas obras. Pero también tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando yo hablaba de las primeras obras, realmente solo editaba Glenat. Alguna editó La Cúpula en su primer momento. De hecho, La Cúpula ha rescatado muchas obras. Pero mirad, Glenat editó 5. Arechi, en lo que lleva, 33. Una evolución súper interesante. Milky Way ha sido la que más ha apostado con 49. Y Tomodomo, que fue la que lo licenció y fue la que empezó, 23. Son obras cortas, son obras buenas y van avanzando poco a poco. Bueno, estábamos hablando de que Milky Way ha editado 49 obras y luego, por ejemplo, un caso muy chulo es Now Evolution. Now Evolution están ahí. Si queréis luego pasaron, muy majo. Now Evolution solo licencia BL. Por ahora. 12. Una editorial que solo licencia BL. Y mira, no, funciona. ¡Oh! El BL vende. Y de hecho, sigue vendiendo. A día de hoy, hay anunciar 51 obras que no han salido. Y que tienen que salir y van a reventar. Porque vende muchísimo. A España llegó el Omegaverse y el Omegaverse vende. Y yo me lo compro. Sí, pero ¿qué pasa? Que no todo es maravilloso. No. Estaba hablando de que ¿por qué no te pones? Hubo un parón en el 2010. Cerraron las editoriales. ¿Y qué pasó con las editoriales? Se dejaron la obra sin terminar. Cancelar por un tomo 7. De hecho. ¡Ay! Se me ha ido. Spoiler. Rosa no se terminó. No se terminó Kizuna. No se terminaron tantísimas obras. Siguen editándose. 19. Juju Romántica entre ellas, que tiene 27 tomos. Que la de hecho, la de 17 todavía ni siquiera ha salido. Que es la de Ibrea. La del chico que es virgen a los 30 y consiguió superpoderes, porque ya sabemos que así funciona la virginidad. Hay completa, porque son de un solo tomo, 139. Que si os dais cuenta, o sea, normalmente no son de un tomo, también hay de tomo de 7 que ya están completos y demás. Pero daros cuenta de que de todas las obras que hay muchísimas por anunciar y muchísimas que siguen todavía a día de hoy con tomo. No, el BL no es ese germen asesino que está inundándolo todo. Pero está llegando y está vendiendo muy bien. Muy bueno. ¿Y qué pasa? Bueno, aquí estoy en el momento de Publi. Quiero contaros, bueno, ya os he dicho, yo me llamo Gemma, antes de, bueno, esto lo iba a contar después, pero yo trabajo en Ramen,
porque estamos dando la charla con Ramen. Y normalmente, una cosa muy chula que siempre nosotros los lunes por la noche hacemos directo. Y siempre hay un momento de licencia. Y siempre, mirad, daros cuenta. Esta captura es de esta semana, de a principios de semana, ¿vale? Lanzamiento de Arechi de febrero. ¡Pum! BL. Lanzamiento de Tomodomo. ¡Pum! BL. ¿De 4 licencias? ¿De cuánto lanzamiento? 2. Son casi todo BL. Tomo único, claramente. Bueno, este tomo único, que es el de la autora de Pájaro que tiene abuelo, Clink Clink, muy bueno. Este y este son tomos únicos y este es tomo doble. Tiene 2 tomos. Bueno, se alarga un poquito, pero también está bien. El BL vende, el BL está llegando y hay muchísimo que tiene que llegar. Hay muchísimo que no ha salido. Hay autoras muy reconocidas que empezamos a tener casi toda su obra. Harada, la autora de Pájaro que tiene a la abuela. Ahí hay algo. La autora de Yanechin, que se me da el nombre. Y el BL está llegando muy lejos. Yo no medio, la obra de Pájaro que tiene la novela, editada por Tomodomo, 8 tomos, y es de la más larga. Se ha estrenado en cine. La primera vez que un BL no solo se estrena en cine, sino que se dobla al castellano. Una película. Y se llega, bueno, eso no la presenté yo, pero eso no me momento de, ¿vale? Perdón por el egocentrismo. El Omegaverse llega a España y lo peta en su llegada. Hice un artículo, soy la segunda búsqueda en Google. No puedo competir contra en la Wikipedia, pero bueno, lo intento. Y hay muchísimos creadores de contenido, muchísimos. Yo voy a recomendaros 2 de Twitter, porque Twitter es lo que yo más uso. También yo hago recomendaciones por TikTok, pero no lo quería poner porque digo, eso va a ser demasiado egocéntrico. El primero de ellos es Matt, que de hecho también trabaja en Arechi, que si os recuerdo, Arechi está haciendo por el BL Dios sabe cuánto, y Dios sabe cuánto va a seguir haciendo. Arechi, que saca 3 BL este mes, se ha relojillo. Nadie me ha pagado, que eso también que coste. Yo la publicidad la hago porque me gusta. Y hace un contenido muy chulo porque hace hilos de contenido de BL que están muy bien. Barra baja de ZZK. Y luego otra influencer de BL que también me gusta mucho se llama Starlight y hace Twitter también charlas hablando de BL, normalmente temáticos y tal, que de verdad molan un montón. Luego también os recomendaría Manga y otra pimienta, que aunque hacen un contenido mucho más abierto, sí que también tienen su puntito de BL que está muy guay. Así que realmente si queréis informaros de BL, ahora estamos de lejos en el mejor momento, porque os recuerdo que los datos están. También deciros que toda esta información la he sacado de Listado Manga, que es una página web donde está todo el manga y está muy bien, os recomiendo un montón. Y si queréis saber la licencia, el Ramen. Así que bueno, simplemente antes de empezar la rondilla de preguntas, deciros que si no habéis leído BL, le intentéis dar una oportunidad. Si leéis BL, seguid haciéndolo muy bien. Y que es muy importante que las editoriales apuesten por el BL, sí, claro, pero que nosotros como lectores también apoyamos, porque el BL nace de la fan, porque ¿cuántos BL no han nacido de un doujinshi? Given, de Haikyuu. De hecho, la autora hace doujinshi de Oikawa, que es God Bless. No, es espectacular, lo tengo que decir. Y encima somos Omegaverse, todo el mundo gana. El BL nace por fan, para fan. Básicamente también como el manga en general, pero el BL tiene ese punto tan bonito que es de que siempre está evolucionando, siempre
Siempre, siempre, siempre. Y es gracias a los fans. Porque si los fans no hubieran apoyado en 2014, cuando Tomodomo dijo que voy a tirar la casa por la ventana y voy a publicar el primer BL, se hubiera quedado ahí. Y hubiera llevado razón cuando dijimos que el BL no evoluciona como lo hace Naruto. Porque claramente son dos obras que se pueden comparar. Dejando eso de lado. Larga vida del BL. Y si tenéis alguna duda o cualquier cosilla, me estoy para atrás. Bueno. Y tengo un fanzine, 1 euro. Solo tengo 2, así que si queréis. Y gotas del Getafe los vendemos. Siguen valiendo 1 euro. Calle Ferrocarril, número 22. Y la chica... Ay, perdón. Y la chica que ha hecho la portada está se llama Beatriz. Y tiene un puesto en la zona no comercial. Os paso, dentro del fanzine tenéis sus redes y en sus redes tenéis donde tiene el puesto exactamente. Echar un ojillo porque es la persona más majísima del mundo entero. Ya está, hasta aquí un momento publicitario.